Peleando contra el diablo. Mi nombre es Rodolfo, aunque todos en mi barrio me llaman violento por mi manera de ser y de pelear. Pude haber destacado en el deporte del boxeo. Tenía todo para hacerlo y literalmente les digo, el diablo me lo impidió. Todo comenzó desde que era niño. Fui de una familia numerosa donde las carencias abundaban. Además, me tocó ser el hermano más chico. Por eso, muchas veces al final del día terminaba con algunos golpes y sin nada de comer. Mi padre apenas ganaba lo suficiente para que toda la familia pudiera mal comer. Por ese motivo, desde muy pequeño anduve en la calle solo buscando comida. A veces lo que encontraba era maltratos de parte de los muchachos más grandes. En ese tiempo era muy delgado y desnutrido. A veces me dolía el estómago de tanta hambre que tenía. Tal vez pesaba algunos 20 kilos. Recuerdo una de tantas noches que me fui a dormir sin cenar. Cuando apenas había cerrado los ojos, un delicioso olor a pan dulce me hizo abrirlos de nuevo. Cuando reaccioné, alguien desconocido estaba parado a mi lado mirándome fijamente. No reaccioné al momento. Cuando lo hice, se me movió todo el cuerpo del susto. En ese momento quise gritar, pero no pude hacerlo porque tenía trabada la quijada. Sentí que me quedé tieso, al grado de no poder siquiera parpadear. Aquel hombre hizo una mueca parecida a una sonrisa, donde pude ver sus dientes totalmente negros. Me preguntó si tenía hambre mientras me señalaba un pan. Quizá fue más mi hambre que mi miedo, así que moví mi cabeza para decir que sí. Estiró su mano larga, huesuda, casi sin color y con grandes uñas sucias. Cuando me dio el pan, me dijo que me pediría algo a cambio porque nada era gratis en esta vida, pero ya no lo escuché. No me importaba lo que dijera, deseaba calmar mi hambre. Comencé a devorar el pan mientras volteaba para estar seguro que ninguno de mis hermanos me mirara y me fuera a pedir, pero todos estaban bien dormidos. Mientras lo terminaba, sentía como una fuerza extraña entraba en mí y me empecé a sentir diferente. Aquel hombre me dijo que de ahora en adelante él estaría conmigo para siempre. Solo tendría que obedecerlo. Así nunca más tendría hambre. Cuando terminé de comer el pan, me sacudí las migajas. Al voltear a ver, aquel hombre ya no estaba. Miré para todos lados. Por un momento llegué a pensar que me lo había imaginado o que todo había sido un sueño, pero sabía que el pan que me había comido no era imaginario. Todavía tenía su sabor en la boca. El resto de la noche la pasé inquieto, sintiéndome observado. Como en nuestro cuarto no teníamos puerta, habíamos puesto una cortina. En más de una ocasión creí ver que se movía, y ese hombre se asomaba para reírse conmigo. Por el miedo que me daba, cerraba los ojos o me volteaba para otra parte, pero sabía que él estaba ahí. Al día siguiente, les pregunté a mis hermanos si escucharon algo raro durante la noche. Ninguno se dio cuenta de nada. Aún a mi corta edad, presentí que al que había visto era el diablo. Eso me llenaba de miedo. A partir de esa noche sentía su presencia. Cuando me calaba más el hambre, ese extraño hombre se me aparecía para ofrecerme algo de comer. Yo lo aceptaba cada vez con menos miedo. Al principio no me daba cuenta de que solo yo lo miraba. Cuando lo supe, nunca me pregunté por qué se me aparecía nada más a mí. Después ya no era solo eso. Empecé a soñar con él. Me decía con voz enérgica que no me dejara de nadie. Ya había sido suficiente de tanto abuso, que empezara a defenderme. Todo lo podía conseguir a golpes. Me pedía no tener miedo de pelear, porque él siempre estaría conmigo, ayudándome, dándome más fuerzas para ganar todas las peleas que tuviera. Con el tiempo, le perdí el miedo a todo y a todos. Empecé a hacer lo que me decía ese hombre en mis sueños. A golpes fui consiguiendo todo lo que quería, al grado de pasar de ser el niño que cualquiera golpeaba a ser el terror del barrio. Así pasó el tiempo. Ya con 14 o 15 años peleaba en todas partes. Era el líder de una pandilla y enfrentábamos a pandillas rivales todos los días. Aunque suene incoherente, peleábamos por territorio o simplemente por respeto.
Aunque ya no me acostaba con hambre, el hombre, aquel que yo identificaba como el diablo, se me aparecía algunas noches. Me malaconsejaba para que en mis peleas usara palos o chacos para hacer más daño cada vez. Por eso, varias veces fui detenido por los policías. Cuando me liberaban, volvía a las calles para pelear. Sentía tener una fuerza extraña que no iba de acuerdo con mi edad. Estaba realmente consciente que era el diablo el que me daba dicha fuerza. Pero eso ya no me importaba. Me gustaba mi nueva forma de ser. En la casa, en la escuela e incluso en otras colonias, todos me tenían miedo. Hasta que un día uno de mis hermanos, harto de mi mal comportamiento, me llevó a un gimnasio de box muy cerca del barrio donde vivíamos, según él, para que me quitaran lo pleitista. Mi hermano habló con un entrenador y este me puso unos guantes. Me subió al ring para pelear con un muchacho que ya tenía experiencia. Según él, con eso tendría para calmarme. Fue ahí la primera vez que pisé un ring, donde, por mi manera tan alocada de pelear, el que sería mi entrenador hizo un gesto de desagrado, pero al mismo tiempo le dijo a mi hermano que me podía quedar. Al principio no me interesaba aprender nada, solo quería hacer lo que me decía aquel hombre. Deseaba golpearlos a todos y ganarme su respeto. Uno de los entrenadores me dijo que tenía muchas aptitudes para el boxeo. Entrenando duro podría ser campeón. Escuchar eso me gustó y decidí tomar las cosas en serio. Esa noche, estando en la casa, escuché una voz. Era ronca y tenía un eco extraño. Al principio pensé que todo era producto de mi imaginación porque no veía a nadie. Esa voz me dijo que no tuviera miedo, que él movería mis manos y mis pies, así nadie podría pegarme mientras estuviera dentro de mí. Solamente me pidió que me dejara llevar y sobre todo no tuviera piedad por nadie. No le dije nada a mi entrenador de lo que me pasaba. No podía hacerlo, las voces no me las imaginaba. Eran reales, pero a quien se lo contara seguramente no me creería y seguro no me dejarían boxear. Aquella tenebrosa voz se volvía cada vez más fuerte y clara. Todas las noches me aturdía tanto que empecé a tener dificultad para poder dormir. Eso me ponía de mal humor y volvía mi carácter irritable. Nadie sabía, pero cuando me ponía los guantes me transformaba en otro. Me empezaban a hormiguear las manos, además de escuchar aquella voz que me ordenaba que me fuera con todo a mi contrincante, fuera el que fuera, y así lo hacía hasta derribarlo. El entrenador miró algo en mí, me empezó a poner más atención y entré en el terreno amateur, ganando cuanta pelea me consiguiera. En aquel tiempo, llegar a ser profesional era muy difícil, un logro muy grande, al cual me decían que yo tenía muchas posibilidades. Una noche se me apareció aquel hombre. Lo miré más imponente que nunca. Me dijo que pronto me cobraría todo lo que me había dado, pero antes vendrían grandes cosas para mí. En esa ocasión lo miré diferente. Sus ojos eran rojos, tenía una mirada profunda que calaba. Nunca fue necesario que lo dijera. Sabía que un día tenía que pagarle o me iría mal. Era lo justo. En mi inocencia pensaba qué me podría pedir por haberme dado unos cuantos pedazos de pan. A escondidas de mi entrenador seguí peleando en las calles porque eso era lo que me ordenaba y sabía que le agradaba al diablo. Cada vez me volvía más violento. Lo que estaba aprendiendo en el boxeo se veía reflejado en la calle. Eso me gustaba. Ya no podía parar aunque quisiera. Después de tener más de 30 peleas ganadas en el terreno amateur, casi todas por nocaut, se llegó el día que debuté en el profesionalismo, en una pelea a 4 rounds, en la categoría de peso gallo, porque ya pesaba un poco más de 50 kilos. Tenía 17 años. Esa noche era como estar en un sueño. Estaba en el vestidor y ya sentía unas ganas incontrolables de hacer daño. Por primera vez le pedí al diablo que no me abandonara. Tenía que ganar esa pelea para poder seguir. Caminando del vestidor rumbo al ring, aún con todo el ruido que hacía la gente, escuchaba aquella voz.
Me decía insistentemente que aprovechara el momento para descargar todo el coraje que sentía, que vengara todas las veces que me habían golpeado siendo un niño, que recordara las muchas veces que sentí hambre y nadie fue para darme un pedazo de pan. Cuando sonó la campana, sentí un odio incontrolable. No me importaba recibir con tal de dar golpes. Mientras golpeaba a aquel muchacho, escuchaba unas carcajadas que retumbaban dentro de mí. Sentía que ni siquiera era yo el que lo golpeaba. En menos de lo esperado se terminó la pelea. Yo me sentía aturdido. Quería más intercambio de golpes. Volteaba a mirar a la gente, quienes gritaban y aplaudían. Cuando me levantaron la mano, reconociéndome como ganador, lo primero que pensé fue en lo contento que estaría el diablo con mi triunfo. Solamente había sido una pelea a 4 rounds, pero yo ya me miraba como campeón. Así gané mi primer pelea en el primer round. Por mi manera tan violenta de pelear me hicieron el doping, pero salí negativo. Después de esa pelea salí de mi casa porque, en un sueño, el diablo me convenció de que mi familia nunca me quiso, y ellos tenían la culpa de todo lo que había sufrido desde niño. Me fui a quedar al gimnasio, donde aprovechaba todo el tiempo para entrenar y así estar más preparado. Rápidamente me olvidé de mi familia. Ahora solo escuchaba a mi entrenador y aquella voz que poco a poco me dominaba más, haciéndome hacer cosas que a veces no quería. Cuando tenía 2 o 3 semanas de estar viviendo ahí, una noche, estando acostado en el ring con todas las luces apagadas, empecé a escuchar ruidos extraños. Ya no me daba miedo cualquier cosa. Como quiera, volteaba tratando de encontrar algo o a alguien, pero todo estaba muy oscuro. Como los ruidos seguían, al enderezarme, pude distinguir una sombra bastante alta y delgada. Estaba parada en la puerta principal del gimnasio. Ni siquiera lo dudé. Sabía que era él. Muchas veces había escuchado decir que cuando se aparece el diablo en cualquier parte, baja la temperatura del lugar. Esa noche fue así. Por un momento pensé que se había llegado la hora de pagar. Aunque estaba dispuesto a hacerlo, no podía dejar de sentirme nervioso. Quizá hasta tenía miedo, porque pensaba que era mi fin. Miraba cómo sus ojos eran 2 brasas que sobresaltaban en medio de la oscuridad. Lentamente caminó rumbo al ring. Cuando le faltaban algunos 3 metros, se detuvo sin dejar de mirarme. Como nunca, sentí una opresión en el pecho. Por más que intentaba preguntar qué era lo que quería, no me salían las palabras, solo lo miraba sin moverme. Quería gritarle que me dejara seguir, al menos hasta ser campeón nacional, después que se cobrara como él quisiera, pero cuando pude hablar, solo le pregunté por qué a mí. Ignorando mi pregunta, me dijo que estaba satisfecho por mi obediencia y mi actitud. Me exigió que entrenara más tiempo porque venía algo grande. Luego me ordenó usar algunas sustancias para mi mejoramiento físico. Solamente asentí con la cabeza y en un instante desapareció. Me dejó un amargo sabor de boca. A esas horas de la madrugada me puse a entrenar porque sabía que tenía que obedecer. Así pasó el tiempo. Empecé a destacar en el mundo del boxeo. De 4 rounds pasé a 6, luego a 8, después a 10, ganando muchas peleas. Tenía el respeto que buscaba, pero lo mejor de todo, tenía un escape para todos mis rencores. Podía sacar el odio que sentía por los demás. Pronto me vi rodeado de malos amigos que tomaban a mis expensas. Consumíamos cosas prohibidas y pasaba mucho tiempo sin entrenar. También me dormía a altas horas de la noche. Hubo ocasiones que así me subía a pelear, desvelado o con resaca, porque extrañamente las fuerzas y las habilidades no mermaban. Al contrario, tenía una pegada poderosa. Pasaba el tiempo y no figuraba entre los mejores. Tenía todo para ser campeón. Sentía que los rivales no eran competencia y ya me veía como número 1 de todo México, pero seguía donde mismo. Poco a poco fui escalando y pronto me vi con la posibilidad de ser clasificado nacional. Era mi sueño. Me olvidé de pelear en las calles y me dediqué a entrenar,
a no desvelarme, a no tomar nada raro. Salí a correr a las 4 de la mañana. Le hice caso a mi manager para estar al 100 en la pelea más importante de mi carrera. No creí que tendría problema con el diablo porque al final eso era lo que él quería, que peleara. Pero me equivoqué. No le gustó para nada mi actitud. Me decía que si desobedecía, me quitaría toda mi fuerza y mi sueño de ser clasificado se esfumaría. Empecé una lucha, se puede decir, de poderes, y llegué a dudar que toda mi fuerza era del diablo, porque yo también ponía de mi parte. Entrenaba duro todos los días, aunque todavía me dominaba, obedecía con desagrado. En una ocasión pasó algo que no pude comprender. Como seguía en mi decisión de hacer las cosas bien, aquella horrible voz me ordenó golpear a mi manager. En realidad yo no quería, pero algo me obligó a hacerlo. Por algo insignificante que ya ni siquiera recuerdo, llegamos a los golpes. Lo golpeaba tan fuerte que varios muchachos tuvieron que detenerme y me echaron del gimnasio. Estuve vagando por las calles, solo, desconcertado, aunque aquella voz me decía que no necesitaba a mi entrenador porque era él el que me daba la fuerza. Una culpa me carcomía por primera vez. Tuve una lucha interna por horas y al final del día decidí ir a pedirle perdón a mi entrenador, aún sabiendo que recibiría la ira del diablo. Por primera vez eso no me importó. Llegué tranquilo al gimnasio. Después de hablar con él, de explicarle lo que me pasaba, me miró incrédulo. Aún así, dijo que me iba a ayudar. Esa noche, él y 2 muchachos más se quedaron conmigo. Al día siguiente, asistí a una terapia. Además, me hicieron exámenes psicológicos y médicos. En todo salí bien, por lo mismo no podía convencerlo de que no me lo imaginaba, que el diablo era real. Como no encontrábamos respuestas, buscamos otras soluciones. Un entrenador que creía mucho en la brujería y cosas paranormales me dijo que buscaríamos otro tipo de ayuda, que era sabido que algunas personas malamente recurren a la brujería y a otras artes para sobresalir en los deportes, que él sabía de muchos casos. Me dijo que conocía a un chamán y a una curandera. Tal vez alguno de ellos me podrían ayudar. Decidido a liberarme del diablo, le pedí que me llevara con el que él creyera que tenía más conocimiento. Esa misma noche fuimos con una persona para que me hiciera una limpia, pero al platicar mi caso me dijo que no podía liberarme, porque lo que yo había hecho era un pacto, y eso él no podía deshacerlo. Me dijo que solamente podría darme un amuleto de protección, pero me advirtió que solo me serviría por un tiempo, que lo aprovechara al máximo porque, después de todo, lo malo regresaría de nuevo, y quizá con más fuerza. Este amuleto lo tenía que llevar el día de la pelea. Además, me dio 2 dibujos para que me los tatuara en cada brazo. Uno de ellos era un ojo con algunas rayas. El otro era una especie de estrella. Nunca supe sus nombres. Los 2 eran protectores contra el diablo. A partir de ese día me negué a seguir obedeciendo la voz del diablo. Por consecuencia, a pesar de traer tatuados aquellos dibujos, empecé a perder fuerza y habilidad, las cuales trataba de reponer entrenando y alimentándome bien. Mis sueños se volvieron pesadillas espantosas que no me dejaban dormir. En ellas me miraba arriba del ring sin manos, lleno de sangre, completamente golpeado. También me soñaba tirado en las calles como un pordiosero y muriéndome de hambre. Aún así, seguía adelante, entrenando, confiando en mi preparación y en mi fuerte pegada. El día del pesaje, cuando me vi frente a frente con mi rival, me sorprendí al mirarle los ojos. En ese momento podría jurar que eran los mismos que tenía el diablo. No me dejé vencer por mi preocupación y le sostuve la mirada varios segundos, mientras una voz taladraba mi cerebro diciendo que no podría vencerlo. Esa noche, antes de la pelea, se me volvió a aparecer aquel siniestro hombre. Aunque ya le tenía miedo, trataba de ocultarlo para que no me intimidara o me fuera a doblegar. Me miraba con odio.
Me amenazó con destruirme si me presentaba en la pelea. Me dijo que el otro muchacho lo veneraba y nunca lo traicionaría, que esa noche me cobraría parte de lo que le debía. Por primera vez me atreví a burlarme de él e hice una mueca burlona, desafiante. Le sostuve la mirada hasta que desapareció. Por fin se llegó la hora de la pelea. En el vestidor me cosieron el amuleto por dentro de los pantaloncillos. Mientras me estaban vendando, tenía emociones encontradas. Por un lado, era mi oportunidad de ser clasificado nacional. Por el otro, tenía la firme amenaza del diablo que esa noche me cobraría. Camino al ring, tal vez por los nervios, me sentía mareado. Mi equipo me acompañaba dándome la seguridad que necesitaba, llevando todo en sus cuellos, medallas con crucifijos, demostrándome así que me creían. Cuando escuché la primer campanada, salí decidido a intercambiar golpes, pero rápidamente supe que mi contrincante pegaba muy fuerte. Aunque me pegara en los brazos, me dolía. A medio round me dio un golpe sólido que me hizo tambalear y miré borroso. Retrocedí un poco para recuperarme. Cuando lo hice, me di cuenta que con quien estaba peleando era el mismo hombre que se me había aparecido tantas veces. Por fortuna, terminó el primer round. Al regresar a mi esquina, ya me sangraba la nariz. Todos me gritaban que no tuviera miedo, que tirara el jab más seguido. No escuchaba todas las instrucciones porque estaba aturdido, solo sentía con la cabeza. En el segundo round pasó algo imposible. Se movía tan rápido que no podía pegarle. Era como si desapareciera por milésimas de segundo. Después me caía una lluvia de golpes que poco a poco me fueron debilitando. En el tercer round todo acabó. Apenas sonó la campana, sentí un golpe que me nubló la vista. Por segundos me desconectó de la realidad. Recordé la primera vez que se apareció ese hombre y escuché lo que me pidió cuando me dio aquella pieza de pan. Como pago, me pidió mi conciencia, mis habilidades, mi fuerza y mi salud. Yo, siendo un niño muerto de hambre e inmaduro, accedí por un triste pedazo de pan. Cuando volví en sí, recordé que estaba peleando. El referí llevaba la cuenta de 6, 7. Como pude me levanté. Miré cómo se me vino encima el diablo y de pronto todo se volvió oscuridad. Cuando desperté, estaba en la cama de un hospital. El reporte decía que tenía daño cerebral y como consecuencia de esa lesión, tendría ataques de epilepsia, imposibilitándome para volver a pelear en el boxeo. Fue la peor noticia de mi vida. No lo podía creer. De nada me había servido el amuleto y los tatuajes, ni toda la preparación que había tenido. A partir de ahí, todo se vino abajo. Se fueron los amigos, no recibí ayuda alguna. Así como me había visto en mis pesadillas, terminé en las calles, solo, sin fuerzas para pelear, presa de las adicciones y pasando hambre de nuevo. Aunque yo no me siento así, murmuran que quedé algo afectado de mis facultades mentales, porque en ocasiones me escuchan hablar solo. Cuando toqué fondo, uno de mis hermanos me encontró tirado en la calle. Me levantó y me llevó a un centro de rehabilitación de donde salí hace 2 años. Si me preguntan qué pasó con el diablo, se apareció 2 o 3 veces, los días que tuve más hambre y solo lo hizo para burlarse de mí. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones. De esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Gato Negro.